Éxodo imparable. Al menos 1.000 venezolanos salen del país a diario sin intención de volver, según ACNUR. Sobrevivientes lo cuentan todo. Migrantes fallecidos en México pagaron hasta $13,000 a coyotes para cruzar a Estados Unidos. Nuevo requisito: Colombia exigirá PCR para ingresar a su territorio. Tras las rejas, condenan a prisión a sujeto que se dedicaba a extorsionar a través de Instagram. Se fue el rey del mariachi. El mundo dice adiós a Vicente Fernández a sus 81 años. Comenzamos. Amigos, feliz comienzo de semana. Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este lunes 13 de diciembre del 2021. Quien les acompaña, Mildred Manrique. Antes de comenzar con nuestro recorrido informativo, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den clic a la campanita de notificaciones para que siempre estén al día con todo nuestro contenido. Comenzamos. La cifra de migrantes venezolanos ya supera los 6 millones de ciudadanos regados por el mundo, un número que no para de crecer. El portavoz de ACNUR para América Latina, William Spindler, afirmó que 1.000 venezolanos salen diariamente del país sin intención de regresar. El impacto de la migración ha sido enorme en todas las familias venezolanas y es un fenómeno indetenible. Diariamente miles de personas siguen saliendo de Venezuela en busca de mejor calidad de vida y la cifra pudiera ser incluso mayor a las estimaciones que manejan organismos internacionales. El portavoz de ACNUR explicó que no todas las personas se registran legalmente en el país al que llegan. Aclaró que ACNUR utiliza las cifras ofrecidas por los países de destino. A pesar de las restricciones, el cierre de fronteras, continúa aumentando. En este momento estimamos que alrededor de 1.000 personas se van de Venezuela sin intención de volver, ¿no? Porque sabemos que hay los flujos migratorios o los movimientos de las fronteras son mucho mayores, ¿no? En la frontera colombo-venezolana cada día 20.000, 30.000 personas cruzan la frontera, pero vuelven en su mayoría a Venezuela. Hay un número de personas que llamamos de movimientos pendulares, ¿no? De personas que van y vienen. La regularización de los migrantes y refugiados venezolanos es un asunto crucial para los países de acogida, sobre todo en América Latina y el Caribe, la región que más desplazados acoge debido al alto número de personas que abandonan Venezuela con los documentos de identidad vencidos. William Spindler también destacó que el promedio de migrantes venezolanos tiene un nivel superior de educación a los habitantes de los países a los que llegan, por lo que su presencia es favorable en estas naciones, pero también generan un gran impacto económico a la hora de prepararse y reajustarse para acogerlos en su territorio. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. ¿Y tú, qué crees que hace falta para que los venezolanos dejen de emigrar? Además de revelar la cifra que tuvieron que pagarle a los coyotes para realizar esta travesía, los migrantes sobrevivientes al trágico accidente en el sur de México narraron lo vivido, pero también aseguraron que quieren regresar a su país en medio de pedidos de México al gobierno estadounidense para que reoriente su política migratoria. Un tráiler con más de 160 personas indocumentadas chocó el jueves contra un puente peatonal en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, dejando más de 50 fallecidos y un centenar de heridos. Nos caímos y la gente se golpearon y hay mucha gente muerta y yo hay un poco nervioso, por eso que yo no me pegó un poquito nada, yo estoy bien, todo bien. Según las autoridades, el conductor del camión perdió el control del vehículo, presuntamente por exceso de velocidad, y se dio a la fuga. La Fiscalía Mexicana abrió una investigación por homicidio. México anunció que facilitará la repatriación de los cuerpos de los fallecidos y que regularizará la situación migratoria de los sobrevivientes, pero algunos de ellos solo piensan en regresar a su país. Debo regresar a mi casa. ¿Ya hablaste con tu familia? Ya, solo estoy esperando mi reportación para que me manden para mi país y me voy. Un reportaje del diario El País detalló que el trato que se había llevado con la mafia de coyotes era de 100,000 quetzales, unos $13,000 aproximadamente, por el traslado desde la ciudad de Guatemala a Houston, Texas. El gobierno mexicano informó que la mayoría de las víctimas son originarias de Guatemala. El canciller del país centroamericano, Pedro Brolo, visitó a los heridos en los hospitales. Entendemos nosotros la situación y el estudio de la problemática migratoria en Guatemala. El 92% de las personas
se van de sus países y de Guatemala se van por problemas y por falta de oportunidades económicas. Hay que hacer esfuerzos importantes y el presidente Alejandro Yamatei los está haciendo en la construcción de muros de oportunidad para que esta problemática no se dé en el largo plazo. México urgió a Estados Unidos reorientar de una vez por todas la política migratoria, privilegiando a la inversión del desarrollo y no a la fuerza. Los traficantes de personas usan con frecuencia camiones para trasladar migrantes que huyen de la pobreza y la violencia de sus países con el objetivo de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El flujo de indocumentados se multiplicó tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden. Más de 190,000 personas han sido detectadas en México entre enero y septiembre. Esta cifra es el triple que en el 2020. Unos 74,300 han sido deportados. Migración Colombia anunció que a partir de este martes 14 de diciembre comenzarán a solicitar prueba PCR negativa a quienes deseen ingresar a su territorio. La medida fue criticada por varios sectores, quienes temen que se dispare el paso por las trochas. Colombia publicará próximamente la normativa sobre la exigencia de la PCR para ingresar al país vecino. Para los venezolanos sería una dificultad realizarse una prueba especializada debido a que ya no las aplican en los centros de salud públicos y en las clínicas privadas el costo supera los $30. Extranjeros no residentes tienen que venir a territorio nacional presentando su carnet electrónico o físico con las 2 dosis completas, en donde la última dosis tiene que ser 14 días antes del ingreso a Colombia. Pregunta, ¿y qué hacemos si solo ha tenido una sola dosis o no tiene los 14 días? Tiene que venir con una prueba PCR negativa con menos de 72 horas. Aún hay poca información al respecto, aunque la medida entra en vigencia este 14 de diciembre. Lo cierto es que no hay exoneración para los ciudadanos colombianos. ¿Qué pasa con colombianos? Colombianos, extranjeros residentes o diplomáticos, tienen que presentar su documento de vacunación digital o físico con mínimo 14 días de vacunación de la segunda dosis o, en caso contrario, una prueba PCR negativa con menos de 72 horas de habérsela practicado. Según autoridades nacionales, más del 60% de los venezolanos están vacunados contra la COVID-19. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas capturó a un sujeto por el homicidio de Laveria Fierson, la estadounidense de 64 años que fue asesinada dentro de su casa en Boca de Uchir, estado Anzoátegui. El director del CICPC, Douglas Rico, mediante sus redes sociales detalló que la víctima vivía en el sector La Mora, en Boca de Uchir, en una casa alquilada. Tras detener a Isángel Tonito Hernández, alias Gigi, de 20 años, determinaron que se trataba del autor intelectual del asesinato. También participó José Ángel Villarruel Sanguino, de 21 años, apodado Cara de Niña. Otros 2 hombres que participaron en el hecho están siendo buscados por cuerpos de seguridad tras estar plenamente identificados. Familiares de Fierson realizan el trámite desde Estados Unidos para la entrega del cuerpo y la repatriación de sus cenizas, aunque el mismo aún reposa en la morgue de Barcelona. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Funcionarios de la Guardia Nacional capturaron a 4 narcomulas con 33 panelas de cocaína de alta pureza en el estado Zulia. Los aprehendidos se trasladaban en un vehículo perfectamente condicionado para transportar droga. El procedimiento fue realizado en Puerto Guerrero, estado Zulia. El CAN antidroga detectó el alijo en una de las ruedas del automotor marca Ford, modelo Conquistador. Las panelas estaban perfectamente tapiadas en el guardabarros del carro que se desplazaba del sector Los Filúos, municipio Guajira de la entidad zuliana, y tenía como destino la capital, Maracaibo. Cuerpos de seguridad presumen que la droga de origen colombiana sería enfriada en la referida ciudad para luego ser distribuida a los microtraficantes por la vía del menudeo. Las 33 panelas de cocaína pura tenían un peso total de 13 kilogramos 790. Durante la acción, los uniformados incautaron además 5 teléfonos celulares que portaban los 4 detenidos. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. El Ministerio Público informó que un hombre fue condenado a 19 años de cárcel por extorsionar a través de una cuenta de Instagram.
A 19 años y 2 meses de prisión fue condenado el acusado Eduardo Andrés Jiménez Marcano por los delitos de revelación indebida de información personal, extorsión y asociación para delinquir, por su participación en la trama delictiva en donde además suministraban fotos e informaciones personales para realizar publicaciones de familias y empresas en la cuenta extorsiva denominada Chikungunya Dolarizado de la red social Instagram. A dicho sujeto además se le comprobó la instigación al odio, ofensas al honor y reputación de hombres y mujeres a través de las recurrentes ediciones difamatorias en dicha página, las cuales luego de su publicación vía post eran usadas para extorsionar a sus víctimas, las cuales si no cumplían con las exigencias de altas sumas de dinero en dólares, se mantenían expuestos al escarnio público. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Y en nuestra emisión de Cara a Cara, el economista Manuel Sutherland aseguró que Venezuela puede ser considerada como la portadora del tipo de cambio más sobrevaluado del planeta debido a los cálculos que hacen sobre el índice Big Mac. Escuchemos parte de lo que nos dijo. ¿Hasta qué punto el Banco Central de Venezuela puede o hasta cuándo podrá controlar el precio del dólar? Yo estoy totalmente en contra de la política monetaria del Banco Central de Venezuela, con todo respeto, ¿no? El Banco Central está intentando frenar el avance del tipo de cambio paralelo. Decimos paralelo porque todavía no hay no un está claro. Exacto, hay varias cotizaciones que dicen 4.80, 4.90, 5. Entonces, claro, en esta circunstancia de desastre económico hay un desastre monetario y hay una anarquía en cuanto a los precios de las divisas y hay un montón de formas de pago que se solapan. Hay gente que paga en euros, que paga en dólares, que paga en oro, que paga en café, que paga en gramas de oro. Entonces, en esta situación el Banco Central ha tratado de mantener el dólar por debajo de 5 bolívares y eso lo ha hecho a costa de vender reservas internacionales a precios bajos para seguir sobrevaluando el bolívar. Nosotros hemos hecho un cálculo matemático que dice que el bolívar debería estar por lo menos 4 o 5 veces más alto, es decir, cambiar 20, 25 bolívares por dólar. Pero el Banco Central mete dólares de la renta petrolera para el mercado local y baja el precio, sobrevalúa la moneda. Eso hace que nuestra producción nacional sea menos competitiva y que los precios en divisas tiendan a crecer. Eso se hace para favorecer a grupos que importan y no a grupos que pueden producir a nivel local o que pueden desarrollar industrias para exportar. ¿Hasta cuándo puede sostener esto el Banco Central? Con la subida de precios del petróleo y con la ampliación en la extracción que se ha venido realizando y con el badeo que ha venido realizando el gobierno de las sanciones, el Banco Central todavía tiene cancha para seguir con esta política. Pero esta política es una política sumamente destructiva, es una política que encarece los bienes y servicios en Venezuela de manera muy alta y hay un índice puntual que se llama el índice McDonald que indica que la moneda más sobrevaluada del mundo es la venezolana. Un índice, exacto, un índice McDonald te dice que fundamentalmente Venezuela en su comida ideal medida es más o menos el doble o más del doble que lo que cuesta en Estados Unidos y es la moneda que requiere más en cuanto a cálculo de la sobrevaluación para poder comprar el índice Big Mac. Continuamos con más de Noticias Impacto Venezuela. Es momento de conocer información en materia internacional. Nos vamos con el mundo en 60 segundos. Al menos 37 tornados devastadores arrasaron 5 estados de Estados Unidos el fin de semana, dejando más de 80 personas fallecidas. Las labores de rescate prosiguen en búsqueda de sobrevivientes, por lo que la cifra podría superar el centenar de fallecidos en los próximos días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de desastre federal para Kentucky. Miles de salvadoreños se manifestaron nuevamente este domingo en contra de lo que consideran son las acciones dictatoriales del presidente Nayib Bukele, la violación a los derechos humanos y a la Constitución, pero también a la implementación de políticas que no benefician al pueblo. La nueva marcha, convocada principalmente en redes sociales, reunió a sociedad civil, miembros de sindicatos, ex jueces y excombatientes de la Fuerza Armada. El volcán de la isla española de La Palma cumplió este domingo 85 días expulsando lava
convirtiéndose en la erupción más larga registrada en esta isla y una de las más duraderas en España. El volcán ha cubierto de lava 1.184 hectáreas, llevándose por delante zonas de cultivo y más de 3.000 edificaciones, entre viviendas y otras construcciones. Además, provocó la evacuación de más de 7.000 personas. El mundo de la música y el espectáculo están de luto. México perdió este domingo a un ícono de la canción ranchera, el gran Don Vicente Fernández, quien estuvo casi 4 meses hospitalizado. El mundo del arte y el espectáculo está de luto. México perdió a su rey. El gran Vicente Fernández falleció este domingo a los 81 años de edad tras presentar severas complicaciones de salud. La información la dieron a conocer sus familiares mediante las redes sociales del cantante. El charro de Huentitán estuvo casi 4 meses hospitalizado, luego de sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos, en las afueras de Guadalajara, México, la cual ameritó intervención quirúrgica. Durante varios meses, Chente presentó complicaciones, lo que lo llevó a estar durante un largo tiempo en terapia intensiva. Pese a que tuvo mejoría por más de mes y medio, desde hace unas semanas se informó de su recaída y su regreso a terapia intensiva con respiración asistida. El gran Vicente Fernández dejó un gran vacío en la música ranchera y en la industria musical en general. Recordemos que el ídolo se retiró de los escenarios en el 2016, pero no dejó de ser reconocido por su exitosa carrera. Obtuvo múltiples galardones, premios y reconocimientos, incluidos 3 Grammy y 9 Grammy Latino. La muerte de Fernández consternó al mundo. Sus fanáticos, colegas, deportistas y políticos lloran la pérdida del gran rey. Incluso, sus fanáticos resaltan que Chente decidió irse el día de la Virgen de Guadalupe. Escuchemos. Tristeza, también da alegría porque ya él está cantando allá a nuestra Virgencita. Escogió este día, vean el día que escogió, el 2. Triste y con sentimientos encontrados porque pues, muchas generaciones crecimos con esa música. Por otra parte, el presidente Andrés López Obrador reaccionó ante el deceso de Vicente Fernández. Mediante su cuenta en Twitter manifestó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores del charro de Huentitán. En la noche del sábado, su hijo Alejandro Fernández, entre lágrimas, le dedicó el concierto a su padre. Creo que esta es una de las noches más difíciles y creo que el amor y la música es medicinal. Siempre he creído en los milagros. Quiero que desde aquí, desde México, en el auditorio donde mi padre ha estado, donde mi padre se ha sembrado. Chente falleció unas horas más tarde. Paz a su alma. Nuestra querida Luisette Materán brilló en la edición número 70 del Miss Universo, la cual se celebró en Israel. Acompáñenme a disfrutar de la actuación de nuestra querida venezolana. El Miss Universo coronó a una nueva reina, y es Miss India, Harnas Kaur Sandhu, quien conquistó la edición número 70 de la Belleza Universal y se coronó como la reina este 2021. Mientras que nuestra querida Luisette Materán tuvo una grandísima participación y figuró entre las 16 mujeres más bellas del universo. También cautivó a sus seguidores con el desfile en traje de baño. Sin embargo, no avanzó al cuadro de las 10 finalistas. Pero desde Impacto Venezuela agradecemos su grandiosa participación en el Miss Universo en su edición 2021 y por hacer soñar a un país con una nueva corona. Y con esta información nosotros nos despedimos del segmento de entretenimiento. Nos acompañó una vez más Bárbara Orozco, somos Impacto Venezuela. En ronda de penales, el Deportivo Táchira se coronó campeón nacional de la Liga Venezolana de Fútbol para la temporada 2021, tras vencer al Caracas Fútbol Club en su propia casa. Y así el carrusel aurinegro pintó su 9ª estrella en Caracas, luego de un duelo en penales tras 120 minutos de partido de altura contra Caracas Fútbol Club, pero sin anotación de gol. Habían pasado 6 años desde el último campeonato nacional ganado. Desde el pasado sábado en la noche todo ha sido celebración en el estado Táchira. Amigos de Impacto Venezuela, nos trasladamos al obelisco de los italianos de la ciudad de San Cristóbal, donde los sancristobalenses se concentran
alcanzada por el Deportivo Táchira en la ciudad de Caracas. Pulsamos la opinión de algunos hinchas y esto nos dijeron. Dos tachirenses fueron los que cerraron, Mauricio Coa y Marlon Fernández fueron los que cerraron los penales, y de verdad orgullosos. Para nosotros es una emoción de verdad. Yo le digo a mis hijos que de verdad, o sea, que es un momento que lo grabamos y tomamos una foto porque ellos después más adelante van a ver esto. Bueno, para nosotros aquí en San Cristóbal es lo máximo, ganar la final primero, otra estrella más, y un motivo más es ganarle a Caracas en Caracas. El carrusel aurinegro cuenta con 9 estrellas de campeonatos alcanzados, mientras que Caracas sigue arriba con 2 estrellas. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. Y así llegamos al final de Noticias Impacto Venezuela de este lunes 13 de diciembre. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por su sintonía todos los días. Recuerden que también tenemos una web disponible para ustedes, www.impactovenezuela.com, y todas nuestras redes sociales @ImpactoVE. Somos un canal sin censura. Nos vemos mañana.